Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos que corresponden al miércoles 13 de mayo del 2026. El 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos a Coba de Iría. No se nos olvide que nuestra Iglesia Católica a nivel mundial celebra hoy esta fiesta tan importante. Recuerda, tiene en su memoria este evento tan importante. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de San Cristóbal. Muy buenos días, Edwin, el Señor lo bendiga. Muy buenos días para todos los hermanitos que se suman en la mañana para hacer este trabajo, hacer este servicio que nos alegra tanto y que nos anima tanto, que es seguir extendiendo la palabra de Dios. Dios bendiga también a los hermanos que nos apoyan económicamente a través del NECI 301-551-2161. Dios bendiga grande y abundantemente a todos los hermanitos que nos ayudan a compartir el video. Y Dios bendiga a todos los que de una u otra manera apoyan este servicio. De verdad, de todo corazón, muchísimas gracias. Vamos a orar, le vamos a pedir a Papá Dios que derrame la gracia de su Espíritu para que podamos prestar un servicio que le agrade a Él. Edwin, muy buenos días, mi hermano. Adelante. Buenos días, hermanitos. Claro que sí, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Repito Dios, en esta mañana queremos decirte buenos días, queremos darte gracias por un día más de vida y queremos pedirte que en este momentico que nos regalas, pues nos envíe tu Santo Espíritu, Señor, que nos dé la gracia, Señor, para poder ser buenos instrumentos, Señor, porque sabemos que queremos que este mensaje nos llegue solamente a las personitas que se encuentran en sala, sino que también a todas las personas que nos van a ver a través de las redes sociales. Señor, te queremos dar gracias por este momentico. Te queremos dar gracias por la vida de cada uno de nosotros, Señor, de todos los que estamos aquí en sala y los que nos van a ver a través de las redes sociales. Gracias, Señor, por regalarnos esto. La gloria y la honra todas para ti. Amén. Iniciamos con las lecturas. Lectura de los Apóstoles. En aquellos días los conducía a Pablo, lo que llevaron hasta Atenas y se volvieron con él encargo de Silas y Timoteo se reuniesen con él cuanto antes. Pablo, de pie en medio de los areópagos, dijo: Atenienses, veo que sois en todo extremadamente religioso, porque paseando y contemplando vuestro monumento sagrado, encontré incluso un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues eso que veneréis sin conocerlo, os lo anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene. Siendo como es Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos por manos humanas, ni los sirven manos humanas, como si necesitara de alguien, el que a todo da la vida y el aliento y todo. De uno solo creó el género humano para que habitara la tierra entera, determinando fijamente los tiempos y las fronteras de los lugares que habían de habitar, con el fin de que lo buscasen a él, a ver si al menos a tientas lo encontraban, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho incluso algunos de vuestros poetas. Somos estirpe suya. Por tanto, si somos estirpe de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro o de plata o de piedra, esculpidas
por la destreza y la fantasía de un hombre. Así pues, pasando por alto aquellos tiempos de ignorancia, Dios anuncia ahora en todas partes a todos los humanos que se conviertan, porque tiene señalado un día en que juzgará el universo con justicia por medio del hombre a quien él ha designado y ha dado a toda la garantía de esto, resucitando de entre los muertos. Al oír resurrección entre los muertos, uno lo tomaban a broma, otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Así salió Pablo en medio de ellos. Algunos se le juntaron y creyeron, entre ellos Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y algunos más con ellos. Después de esto, dejó Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben al Señor en el cielo, alaben al Señor en lo alto, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Reyes del orbe y todos los pueblos, príncipes y jueces del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos juntos con los niños. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel, su pueblo escogido. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Amén. Del Evangelio de nuestro Señor según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os anunciará todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanitos, nos tomamos unos segunditos para discernir la palabra. Bueno, mis hermanitos, ¿quién quiere comenzar? Buenos días, Edwin. Buenos días, mis queridos hermanos. Dorita. Bueno, en el Santo Evangelio del Señor, aparte de todo lo que andó, todo lo que hizo, lo que predicó en su momento antes de partir, les dice: muchas cosas me queda por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora.
porque sabía que de ahí en más, de ahí hasta nuestros días, su palabra iba a estar vigente, iba a estar actual. Sus enseñanzas son por siempre en esta tierra, para todos los que estaban en su momento, para los que llegaron después, para los que estamos ahora, para los que vendrán. Esas enseñanzas, primero que todo, pues la enseñanza del amor, que es el idioma de él, la fidelidad, la rectitud, bueno, todas las virtudes que nos ha entregado y nos vamos renovando cada año, ¿no? Con nuestra fiesta de Pentecostés. O sea, en ese momento la tristeza, como la angustia, como el susto, pero sabiendo que se iba físicamente, pero devolvía su preciosísimo espíritu que es nuestro baluarte. Es como la Sagrada Escritura habló para mí hoy. Amén. Muchas gracias, Dorita. ¿Alguien más? Sí, Edwincito, muy buenos días. Dale, María. Bueno, bendiciones para todos. Un abrazo en Cristo Jesús. La palabra aquí en el Evangelio de que el Espíritu de la verdad nos guiará. Y saber que cuando nosotros tenemos ese encuentro personal con el Señor, conocemos quién es el Padre, porque siempre Él vino a mostrarnos quién es el Padre, la misericordia, el amor, el perdón, todo viene de Él. Y saber que en ese encuentro personal, pues entendemos toda la salvación. O sea, sabemos que solamente con los ojos puestos en Él es la única forma en que nosotros podemos encontrar la verdad. Jesús es palabra. Es la palabra encarnada y sabemos que por la palabra todo fue creado. Esa es la verdad. Y cuando nosotros sabemos y entendemos esto, lo conocemos, tenemos este conocimiento de la palabra, es cuando nosotros podemos ir y llevarlo a los demás, como lo hizo Pablo. Y a ese Dios desconocido pensaba yo, ¿cuántos, siempre hay un antes y un después en mi vida? Cuando antes que se hablaba de Dios y que todos íbamos, hacíamos rosario, nos enseñaron desde pequeños, desde que yo tengo uso de razón, mi abuela orando el rosario todas las tardes, todas las noches, y luego después ir a misa porque fuimos bautizados, porque bueno, éramos católicos, todas estas cosas, y antes y el después del encuentro personal con el Señor. Podemos vivir toda la vida pensando que sí, que existe Dios, que vamos a la iglesia, que hacemos tantos ritos, que somos religiosos y no entendemos en realidad quién es el Señor hasta que tenemos ese encuentro personal como lo hizo Pablo con el Señor. Solo así podemos decir que ese Dios desconocido anteriormente era un Dios desconocido para mí. Yo creo que para muchos, y por eso es que es la evangelización, por eso es que es la misión, por eso es que es el dar a conocer a ese Dios que no lo conocemos, porque por más que digamos que es Dios, decíamos antes, no lo conocíamos. Ahora sí hemos tenido ese encuentro personal con Él. Sabemos quién es Él, quién es Jesús, que vino a mostrarnos el Padre y que sabemos nosotros que sin Él no podemos hacer absolutamente nada y que nunca nos deja solos, que Él murió por nuestra salvación, por todo lo que nosotros sabemos, se donó porque Él se dio, no lo mataron, a Él no le quitaron la vida, Él le entregó la vida por cada uno de nosotros, por amor, porque ese es el amor de Dios. Y digo yo, ahí nos deja con el Espíritu Santo. A medida que nosotros vamos conociendo la palabra, vamos pidiendo el Espíritu Santo para todo, porque sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Entonces no estamos solos. Y camino a este Pentecostés,
que sea para nosotros toda la vida. Yo siempre digo, sin Él, lo más mínimo es pedirlo, lo más mínimo porque Él nos guía, Él nos fortalece, Él es el que nos da la fuerza, la parresía de estar aquí, de seguir, de no desfallecer, porque habrá momentos en que no queremos hacer cosas, pero es la fuerza, es la fortaleza que da la fuerza del Espíritu Santo, Él es la luz y Él es todo. Entonces, para que Pablo fuera y hablara de ese Dios desconocido fue porque tuvo ese encuentro personal con él, sabe de qué está hablando, sabe qué es lo que está contando y llevárselo a aquellos que no lo conocen, porque por más que yo diga creo en Dios, no le creo a Dios. Entonces, que sea este momento conociendo todo lo que nosotros sabemos del Señor, que llevemos ese Dios desconocido a todas partes, a nuestra familia, al que nos encontremos en nuestro trabajo. Yo siempre digo que en todas partes nosotros debemos ser testimonios, como lo es Pablo, de ese Dios que antes era desconocido para mí, que ahora es todo para mí. Amén, y biencito Dios les bendiga. Muchas gracias, María Ruth. Amparito. Muy buenos días para todos, hermanitos. Dios me los siga bendiciendo. Bueno, pues esa enseñanza de Pablo hoy es magnífica. Realmente nos da porque es que nos enseña el amor por Jesús. La angustia de él, de ver tanta idolatría en ese momento, es angustiante para él y para nosotros hoy también. Él predica ese Jesús resucitado. Él llama, invita al arrepentimiento, aunque algunos se burlen, al que algunos no muestran interés. Eso nos sucede a nosotros hoy día. Yo lo he dicho y siempre lo repito porque uno llega a las personas y las personas se burlan y uno quisiera como inyectarle ese amor a esa persona que yo digo, claro, yo entiendo a Pablo, porque yo me imagino Pablo y que antes se burlan y él con esa angustia, porque el interés de él es para que se salve y ese es el mismo interés de nosotros. Ese interés de llegar a toda persona, niño, joven, adulto, no interesa, a él no le interesa la edad, no interesa condiciones, no le interesa nada. Lo único que le interesa es ver cómo esta persona se arrepiente, a ver cómo conduce un camino equivocado a un camino correcto. Entonces, yo lo entiendo porque realmente lo he vivido. Lo dije ahorita, yo quisiera inyectar, quisiera darle de ese néctar que el Señor nos ha dado y poder que esta persona entienda, que esa persona pudiera, pero pues ahí Él nos enseña que no debemos desmayar, nosotros no debemos quedarnos ahí, estancados, no quiso. No, sigamos persistiendo, tanto en nuestra familia, como lo decía Ruquita, en el grupo, de pronto personas que ni siquiera lo conocen, pero que si nosotros seguimos fuertes en esa persistencia, no importa ante la injusticia, tener esa resiliencia, nosotros mostrar ese amor, esa bondad de Dios para que ellos también puedan recibir y puedan lograrlo, porque pues realmente lo que el Señor quiere es lo que dice el Salmo, lleno está el cielo y la tierra de su gloria, porque es que todo lo que Él nos da y todo lo que nos ofrece y todo es maravilloso, pero la gente está ciega, sorda y muda como lo estuvimos nosotros. Nosotros somos exactamente como muchas personas ahorita y por eso es que nosotros no podemos desistir porque alguna persona lo hizo por nosotros. De pronto mi mamá, mi mamita o muchos han orado para que nosotros podamos tener ese cambio. Y pues en el Santo Evangelio nos enseñan la importancia, por eso era que ayer nos decía que conviene que yo me vaya al Padre para que puedan recibir ese Espíritu, porque es Él la verdad, porque Él nos guía a esa verdad que nosotros no conocíamos, que nosotros, lo dijo Ruquita ahorita, ese encuentro, y lo dice la palabra, siempre que si nosotros tenemos ese encuentro personal con Jesús, lo vamos a reconocer. Vamos a saber quién fue ese Jesús, quién es ese Jesús hoy que vive en cada uno de nosotros. Entonces, y él también conocía que los discípulos no eran capaces de comprender todo.
y Él nos conoce a nosotros y Él sabe que no somos capaces de todo. Entonces, ¿por qué nos da esa guía del Espíritu Santo? Para que nosotros, esa fe se pueda afirmar y que con la mano de Él y que si nosotros dejamos que Él actúe en nuestra vida, que podamos sentir ese fuego, ese amor, sentir la verdad y que ya no seamos nosotros, sino Él mismo, Jesús, en nosotros y podamos salir a enamorar. Esa es la misión que vamos a hacer, que Dios nos permita y estemos bien el sábado, ir a enfrentar, ir a llevar ese mensaje de vida a todas aquellas personas con que nos encontremos. Eh, y eso no es fácil, eso no es ya. No, eso es un proceso. Es un proceso que el Señor, aquella persona que el Señor llama, quien escogió, eh, para poder que reciba esa gracia. Esa gracia no es así como dice el Señor, aquellos quienes abren el corazón y lo quieren recibir porque muchos lo quieren rechazar. Amén, muchas gracias, Dios me los bendiga. Gracias, Amparito. Graciela. Sí, gracias, muy amable. Bueno, acá nos deja Pablo ese ejemplo tan bonito, ¿cierto? Que él llega a Atenas y está observando cómo adoran muchos a los ídolos, ¿cierto? Entonces, acá él, en vez de molestarse o qué sé yo, en lugar de pelear, él primero como que observa, se da cuenta cómo son las cosas y atiende a las personas luego de hablar, luego les habla, ¿cierto?, de Dios con esa sabiduría y con ese respeto. Pues también él estaba en una tierra que, que donde llegó lo reciben con tantos, oro, como orándole al Señor, pero en forma de ídolos, y eso pues no era lo que él quería, pero él lo hizo con mucho respeto, con mucha sabiduría para poder llegar a las personas. Y a veces, pues, nosotros vivimos también rodeados de muchas personas o cosas que nos distraen nuestro corazón, nuestra forma de actuar, ¿cierto? Con preocupaciones, a veces con esos orgullos, con dineros o apariencias, porque las personas que tienen dinero no les importa pasar por encima de las demás, ¿cierto? Pero acá Pablo nos enseña que debemos buscar a Dios de verdad y también aprender a hablar con amor, con paciencia, con respeto a las demás personas. También nos enseña que sin juzgar, él aprovechó cada oportunidad para llevar ese mensaje de esperanza. También nos recuerda que Dios está cerca de nosotros, aunque muchas veces nosotros mismos lo busquemos en lugares equivocados. Cuando abrimos ese corazón y esa mente y nos damos cuenta que estamos por direcciones diferentes, entonces reaccionemos y podemos encontrar esa dirección llena de paz y propósito en Él. De verdad que sin Él no somos nada. Siempre lo he dicho que sin Él no somos nada. Entonces hablar de Dios no siempre requiere como entrar a discutir con las demás personas, ¿cierto? Porque a veces lo contradicen a uno. Pero esa no es la idea. De pronto, sí, pues obviamente que hay diferentes personas con diferentes ideas, entonces pues uno respeta las ideas de cada uno. Muchas veces basta con dar ejemplos, nada más tener esa sabiduría para poder compartirla con amor y humildad. Y nosotros pues debemos de llevar esa humildad, esa paciencia para poderle hablar a las demás personas. Es como que el ejemplo que Pablo nos está dando acá. Y en el Santo Salmo, pues imagínense, eh, es llenar y entender el cielo y la tierra, porque la luz, ¿cierto? Y la gloria es nuestro Señor. Entonces, todo lo tenemos y a veces no nos damos cuenta ese sublime, de esa majestad sobre el cielo y la tierra. Y nosotros tenemos todo para tener esa paz y esa tranquilidad. El Señor Dios Todopoderoso nos lo está diciendo cada día, nos muestra y a veces nosotros no
como que no nos damos cuenta, no abrimos nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón para poder entender cada día, ¿cierto? Y en el Santo Evangelio, pues tan hermoso, porque mira, el Señor nos muestra aquí que pues obviamente que no podemos llevar todo al tiempo, ¿cierto? Y Él nos dice por ahora, ¿cierto? Nos está hablando eso. Y dice que cuando venga el Espíritu de la verdad, y Él nos dejó el Espíritu de Dios para poder entender y que Él nos va hablando, Él nos va mostrando y nosotros lo único que debemos es dejarnos moldear y escuchar la palabra para poder llevarla, para poder recitarla a las demás personas y poder anunciarla con el amor y la alegría que Él siempre nos ha invitado a llevar su palabra. Amén. Gracias. Gracias, Gracielita. ¿Alguien más? Manito levantadas. Andrea. Andrea Yanira. Andrea, vamos, Andreita. Buenos días a todos y gracias. Bueno, lo que el Señor aquí me regala hoy es la función y el poder que tiene el Espíritu Santo en cada una de las personas cuando Jesús lo entrega. Ese poder que cuando ya llega y uno lo recibe, entonces tiene esa capacidad de mostrarle al que ya lo tiene, el que lo recibe de verdad con esa precisión, digámoslo así. Entonces es como toda esa ciencia, todo ese espectáculo, toda esa grandeza que le muestra a cada uno de quienes lo recibimos. Y pues que cuando ya lo tenemos, no debemos dejarlo desperdiciar, sino llevarlo a todo el mundo que lo reciba también. Y como hacer es que cuando él ya, o sea, ya se siente uno con esa grandeza y ese actuar del poder del Espíritu Santo, pues entonces el Señor le va a mostrar a las personas cosas que van a pasar, o sea, sí, le muestra como, como cosas que van a pasar hacia el futuro. Entonces es para eso, abrir el entendimiento y como más que todo me dio a entender esa posibilidad del poder en que el Espíritu Santo da a todos los que lo reciben. Y pues ahí él estaba diciendo, eh, por lo menos en el primer momentico decía que tengo mucho más que decirles, pero en ese momento no aguantaba. Era demasiado para nosotros, o sea, en ese momento era demasiado para ellos, no lo podían como asimilar. Pero ya cuando el Espíritu Santo viene, es otra manera, el actuar, el vivir y el poder hablar de esa gloria del Señor y de todo lo que Él puede hacer en cada una de las personas. Amén. Gracias. Gracias, Andreita. ¿Alguien más? No. Bueno. El Evangelio de San Juan nos viene a hablar de algo muy bonito, y es que después de la resurrección, después de lo que pasamos en Semana Santa, pues se viene una gran fiesta, digámoslo así, se viene una gran ceremonia que es el Pentecostés. Para aquellos que no conocen, aquellos que nos ven a través de las redes sociales, que nos van a ver en Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. Dice acá, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decir, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena.
El Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos llega a nosotros y que Él es el que, por medio de Él, es que empezamos a tener esa conversión, el convertirnos a Jesucristo. Y nosotros sin el Espíritu Santo no podríamos llegar a tener discernimiento como tal. Analizaríamos un texto normal y sacaríamos las ideas principales y se va. Eso es lo que normalmente hacemos cuando nos ponen a leer un texto. Léate este libro, leas estas cosas, saque sus ideas principales o un resumen y nos cuenta qué pasó. Y las personas a veces toman la palabra así, toman la palabra como buscando en Google qué quiso decir esto, qué quiso decirlo y lo soltamos. Pero realmente con la Biblia, con la palabra de Dios, no funciona así. Con la palabra de Dios, normalmente cuando uno va a leer la palabra, lo que debe hacer es encomendarse a Dios y que Él pueda llenarnos de tu gracia a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos preparando las lecturas, aquí mis hermanitos y todos preparan las lecturas, pues ellos normalmente lo que hacen es hacer una oración anterior y pedirle al Espíritu Santo que sea el que hable, que no sea uno el que con sus ideas, con sus ideologías, con sus cosas o con lo que le venga a usted a la mente lo va soltando. No, 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 no. Es pedirle al Señor que nos muestre y que nos discierna, ¿cierto? Que podamos tener ese discernimiento de poder entender cuál es ese mensaje para nuestra vida, cuál es ese mensaje que necesitamos o que necesita Él, el Espíritu Santo, Dios a través de Él y a través de nosotros como instrumentos, poder llevarle a esas personitas que no conocen de Dios, que no conocen, que lo han escuchado, sí, que por ahí dice que en la Eucaristía se ve, por ahí dicen, eso puede ser un símbolo, eso puede ser algo. Por ahí dicen que en las imágenes está, que por ahí dicen, que por ahí dicen, porque mucha gente cree en eso, en lo que por ahí dice, no en lo que realmente dice la palabra del Señor. ¿Y cómo podemos llegar a una verdad absoluta? ¿Cómo podemos llegar a una verdad plena? Pues a través del Espíritu Santo. La invitación, la primera invitación que queremos hacerle en este momento a aquellas personitas que están en este comenzar, a aquellas personitas que necesitan conocer de cómo llegar de verdad a una verdad, cómo llegar de verdad a sentir o a tener ese encuentro personal con Dios, o cómo llegar a conocer realmente por qué camino voy a coger, es, es, déjese guiar por el Espíritu Santo. Oremos y pidámosle al Señor la gracia del Espíritu Santo, que nos llegue, que pueda habitar en nosotros, que se pueda derramar en nosotros para que nosotros podamos tener ese discernimiento y poder entender lo que tanto Dios quiere con nosotros. Tener esa sabiduría que no es más que conocer la voluntad del Señor. ¿Por qué pasa esto? Porque sí, hay personas que de una u otra forma lo que hacen es empezar a conocer mucha teología, a conocer mucha historia, a conocer muchas cosas, pero no se dejan llenar del Espíritu Santo. Y entonces empezamos a tener verdades relativas. Entonces yo opino aquí, yo opino allá, y empezamos a justificar esas cosas con, es que yo estudié mucho esto, es que yo conozco mucho de aquello, es que yo... ¿Y el Espíritu Santo qué? ¿Qué le dijo a usted el Espíritu Santo? ¿Sí? Y bueno, y muchos que saben manipular la palabra, porque hay manipuladores de la palabra, pues también se defienden en eso, ¿no? En que es que el Espíritu Santo a mí me dijo que hoy yo ya me levanté y todo lo que diga va a ser verdad, ¿sí? Hoy ya me levanté y ya puedo ser un líder espiritual porque el Espíritu Santo me lo dijo en la noche. No, 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 no. Esto, lo decía Amparito, esto es un proceso en el cual tú vas conociendo, tú vas formándote, tú vas leyendo, tú vas asistiendo a la Eucaristía, tú vas llenando unos pasos para que poco a poco el Espíritu Santo vaya actuando en uno. Esa es la importancia que nos da el Espíritu Santo a nosotros. Y eso, si lo miramos en la primera lectura, pues era lo que les pasaba a los de Atenas.
Cuando Pablo llega allá, pues Pablo se da cuenta que pues sí, todos somos muy religiosos. Y si lo trayéramos a nuestra época, ahorita siglo XXI, año 2026, pues encontramos muchas personas que son eso, religiosas, religiosas que sí les gusta ir a la Eucaristía, que sí que les gusta hacer el rosario, sí que les gusta hacer la coronilla, que les gusta, pero no han conocido realmente a ese Dios desconocido. Aquí había una parte muy bonita porque dice que cuando Pablo llega a Atenas se encuentra con muchos monumentos, ¿sí? Y había uno en especial que era el Dios desconocido, como un Dios que no sabían quién era, pero pues ahí estaba. Había un Dios, algo en blanco, me imagino yo. Y, y dice Pablo, pues a ese Dios desconocido es que vengo a anunciarlos. Es un Dios que es el único que ha creado el género humano para que habitara la tierra entera. Mire que esa partecita es tan bonita porque eso nos lleva de pronto al Génesis, ¿cierto? Nos lleva de pronto atrás donde dice Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, con esa semejanza del amor de Dios, ¿cierto? Y ese amor es el que quiere que nosotros inspiremos también en el momento de evangelizar, en el momento de llevar el mensaje que Dios quiere, porque somos estirpes suyas, porque somos imágenes de Él, porque somos semejanza de Él. Quiere mostrar ese Dios desconocido para muchos, para muchos. A Pablo le pasaba lo que muchas veces nos pasa a nosotros cuando queremos hablarle a alguien de Dios, eh, decirle Dios te ama y para ellos es como que sí, ya me lo han dicho muchas veces y ya. Entonces aquí en nuestra evangelización es donde tenemos que saber cómo poder discernir esa palabra y ya nos enseñaron cómo es a través de su Espíritu Santo, cómo Dios permite que a través de su Espíritu Santo podamos llegar a esas personitas que de pronto necesitan esa voz de aliento, cómo discernir, cómo saberlos escuchar, porque hay personas que se nos acercan a nosotros y perdónenme hermanito, no sabemos escucharlos. No sabemos qué decirles, porque yo la verdad no sé qué decirles, yo la verdad no. Y lo primero que tiene que pedir es, Señor, envíame tu Santo Espíritu, tener la gracia del Espíritu Santo de poder escuchar a esta persona y saber qué es lo que realmente necesita y que seas tú el que hables a través mío para que él pueda tener esa voz de aliento, eso que necesita para poder salir de lo que está y poder empezar a actuar. Porque cuando hablamos por hablar y cuando echamos carreta por echar carreta, pues pasa lo que muchos toman la palabra como muchos lo tomaron aquí en Atenas. Dios, Pablo les habla de un Jesucristo resucitado, de alguien que resucitó, que venció la muerte, y ellos lo tomaban en broma. Y lo tomaban en broma no porque Pablo no supiera decirles, sino porque tenían tantos dioses y tenían tanta cosa en la cabeza que pues esas cosas le parecían algo vanas. Entonces pasa así ahorita, si nos miramos ahorita, tanto información que nos da el mundo a través de las redes sociales, tantas cosas que nos vemos que no sabemos ni qué es verdad ni qué es falso, que cuando tú le vas a hablar a alguien de algo que realmente llena, de algo que realmente te sirve, pues esas cosas no, a la gente lo toma en broma, o lo que dicen, sí, ya hemos oído hablar de eso, pero pues hablemoslo en otra ocasión, ahorita no me hable de esas cosas porque yo quiero es escuchar cosas que me alivien, que me llenen. Eh, lastimosamente, tenemos que tener la, la, la bendición, digámoslo así, del Señor, la gracia del Espíritu Santo para poder llevar un mensaje. De lo contrario, se harán solamente palabras vanas que se nos ocurrirán en su momento y que soltaremos y que quién sabe si lleguen o no. Pero cuando tenemos la gracia del Espíritu Santo, sabemos que Dios es eficaz, certero. Es el Espíritu Santo el que nos llena. Es el único que nos llena.
no nos llena solamente yendo a la Eucaristía, no nos llena solamente yendo a haciendo el rosario, haciendo la coronilla. No, no solamente con eso nos llena. Hay que orar mucho, hay que formarse, hay que estar. ¿Por qué? Porque pasa lo que nos dicen en Mateo 12, 43, 45. O sea, esa cita me va a quedar a mí para siempre porque nos cuenta de que su casa puede estar arreglada, de que siempre vivimos en una constante guerra espiritual y su casa puede estar muy arreglada, pero si el espíritu se va y lo sacamos porque ya hemos orado, porque ya fuimos a Eucaristía, porque ya hicimos el rosario, sí, nuestra casa está arregladita, pero no está llena, está vacía. ¿Por qué? Porque nos falta eso, el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu se va, porque ya arreglamos la casa, porque ya lo pudimos sacar, porque ya estamos yendo, porque ya estamos avanzando, estamos yendo a un grupo de oración, porque estamos escuchando la liturgia, pero está vacía, no la hemos llenado. Y si no los llenamos con el Espíritu Santo, pues dice que llegarán 7 espíritus más. Se devuelve ese espíritu malo y 7 espíritus más. Por eso mucha gente cuando siente que ya no es amado por Dios, pues se va y se va al otro extremo. Lastimosamente llega a otro extremo. Y no solamente le toca las cosas malas que tenía antes, sino que llegan cosas peores. Entonces, la invitación es esa, a llenarnos del Espíritu Santo, a permanecer en ellos y que cada vez que querramos llevar, evangelizar a un hermanito, también pidamos la gracia del Espíritu Santo porque Él es el único que nos da la plenitud y la plena verdad. Amén. Le doy paso a Norman. Gracias, Edwin. Dios lo bendiga grande y abundantemente. Ay, perdón un segundito. Bueno, mis hermanitos. Hay un refrán que dice que todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos conducen a Roma. La pregunta que yo me haría hoy es, ¿realmente todos los caminos conducen a Roma? ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Todos los caminos conducen a Dios? ¿Todas las doctrinas, todas las enseñanzas conducen a Dios? No. Nos podrán acercar, nos podrán dar luces, pero no todas las enseñanzas conducen a Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, muchas cosas más quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. O sea, no podéis cargar, o sea, no, implica carga, implica de pronto desgaste, sufrimiento, cuestionar al ser humano, pues, puede implicar muchas cosas. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, ayer hablábamos de que el Espíritu Santo es el Paráclito, el abogado defensor. Hoy decimos que Él es el Espíritu de la verdad, o sea que estamos en un proceso de conocimiento y de descubrimiento de la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu de la verdad los guiará hasta la verdad plena. Entonces, no todos los caminos conducen a Roma. Como lo decía Edwin, como lo han dicho ustedes, es por la gracia, es en la gracia, es bajo la gracia del Espíritu Santo. Pues no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará. El Espíritu Santo glorificará a Jesús. La pregunta sería, ¿cómo lo va a glorificar? Que tiene mucho que ver en cómo nosotros evangelizamos, en cómo nosotros predicamos, en cómo nosotros llevamos el mensaje. Él me glorificará porque recibirá de lo que es mío y os lo anunciará. Nos está hablando de la fidelidad del Espíritu. Nos está diciendo que el Espíritu Santo no miente. El Espíritu Santo no falla. El Espíritu Santo no se equivoca.
Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso os he dicho, recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Que nos está hablando de la unidad total, eh, absoluta, que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están en comunión, están completamente de acuerdo, son uno solo, son uno solo. Entonces, nadie podrá decir que el Padre dice una cosa, pero el Hijo dice otra, pero el Espíritu Santo dice otra. En cuanto a la primera lectura, en aquellos días, los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas. No se les olvide que Atenas era la capital de la ciencia y del conocimiento, la capital, la Atenas. Eh, Recuerden ustedes que hasta hace algunos años, yo no sé si ahora todavía, a Bogotá, a la ciudad capital, se le conocía como la Atenas suramericana. Bogotá contaba con la mayor cantidad de universidades en Sudamérica y era la ciudad, pues, en donde se formaban más personas en el ámbito profesional. Entonces era la capital del conocimiento. Entonces llega Pablo al centro, al ombligo del conocimiento de esa época, que era muy importante, el Imperio Griego. Y se volvieron con el encargo de que Silas y Timoteo se reuniesen con él cuanto antes. ¿Por qué? Porque así como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no actúan solos, actúan en comunión, actúan en comunidad. De la misma manera, nosotros también debemos de actuar en equipo, en comunidad. ¿Por qué no? En iglesia. Aunque a veces la iglesia se contradiga o aunque a veces la iglesia esté dividida. Aunque a veces haya algunos elementos en la iglesia que dañen la iglesia. Pero una cosa es un elemento en la iglesia y otra cosa es la iglesia como tal. La doctrina de la iglesia es una. La fe de la iglesia es una. El mensaje de la iglesia es uno. Habrá bemoles, habrá fallas y equivocaciones en los seres humanos, que es distinto. Pablo, de pie en medio del aerópago, era como una especie de coliseo en el cual tenían muchas estatuas, muchas efigies, muchos símbolos de distintos dioses, los dioses griegos. Ustedes me ayudarán a recordar los dioses griegos, Zeus, Astarte, bueno, ahí habían hartos dioses. Y la gente iba y se paraba y oraba, supongo, o haría algunos ritos, qué sé yo, delante de cada uno de sus dioses. Entonces era algo así como la capital del politeísmo. Era como la capital del politeísmo, ese aerópago. Y dijo: atenienses, veo que sois en todo extremadamente religiosos, muy religiosos. No estaba diciendo que fueran salvos, no está diciendo que sean creyentes en el Dios vivo, está diciendo que son religiosos. Y de eso tenemos en abundancia. Porque paseando y contemplando vuestros monumentos sagrados, y yo diría sagrados con ese pequeña, con ese chiquita, encontré incluso un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Entonces estaba el nicho ahí, pero no había imagen alguna, estaba vacío. Y decía debajo del nicho, decía: al Dios desconocido. Estaba el lugar para colocar una estatua, una imagen ahí, pero no había nada. Y decía: al Dios desconocido. Por eso, que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio yo. Perdón, pues eso que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio yo. El Dios que hizo el mundo
y todo lo que contiene. Mire que no está diciendo que no exista Dios, está diciendo que no lo conocen. Y de pronto había gente ahí diciendo, no, no estoy de acuerdo con todos los demás, pero sí estoy de acuerdo con este. No sé cuál será, pero no lo conozco, pero el Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene, siendo como es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos construidos por manos humanas. Ya quisiéramos nosotros poder tener encerrado a Dios. Ya quisiéramos nosotros, el ser humano, poder apropiarse de Dios. Ya quisiéramos poder controlar a Dios. No se les olvide lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8 en adelante, cuando el Señor habla con Nicodemo. Todos tienen que nacer de nuevo. Y Nicodemo habla de volver al vientre de la mamá y dice, Nicodemo, los que son de Dios son como el Espíritu. No sabemos, no saben de dónde viene ni a dónde va. El Espíritu Santo es libre. Mala noticia para los más religiosos. Mala noticia para aquellos que se quieren apropiar de Dios, o apropiar de la Biblia, o apropiar del Evangelio, o apropiar del anuncio, o apropiar de la gracia, lo que sea. El ser humano tiene esa tendencia, se quiere adueñar, decíamos ayer en un grupo, se quiere apegar. Pero mala noticia para ellos, el Espíritu de Dios nadie lo puede manipular, nadie lo puede controlar, nadie se puede apropiar ni adueñar de él. No habita en templos construidos por manos humanas. Nosotros los católicos sabemos que Jesús está en la Eucaristía, sabemos que está en el sagrario, pero no solamente está allí. Está en Jesús palabra, está en Jesús mendigo, está en Jesús enfermo, está en Jesús empresario, está en Jesús transportador, está en Jesús amigo de la calle. Jesús está en todas partes. Nadie lo puede encerrar. Ni lo sirven manos humanas, como si necesitara de alguien. No lo sirven, o sea, no podemos, claro, todos nosotros decimos, yo le sirvo al Señor, le sirvo a la palabra de Dios, pero Dios no necesita de mí. Dios no depende de mí, en cambio yo sí dependo de Él. No le sirvo porque Él necesita mi servicio, le sirvo porque yo necesito servirle, que es otra cosa. Y el que a todos da vida y aliento y todo. De uno solo creó el género humano para que habitara la tierra entera, determinando fijamente los tiempos y fronteras de los lugares que habían de habitar, con el fin de que lo buscasen a Él. Es el hombre el que busca a Dios. Es el hombre el que va en pos de Dios, en pos de Jesús. No debe ser Dios el que va en pos de nosotros, no es Dios el que nos está buscando todo el tiempo, ni rogando, ni insistiendo. Y eso serviría para que dejáramos de ser tan orgullosos. Con el fin de que lo buscasen a Él, a ver si al menos a tientas, Pablo está haciendo referencia a su ceguera espiritual de 3 días, lo encontraban, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. No, Dios no está en todas partes. Todas las partes están en Dios. Así lo ha dicho incluso algunos de vuestros poetas. Somos estirpe suya. Por tanto, si somos estirpe de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro o de plata o de piedra. No debemos pensar, repito, que la divinidad se parezca a imágenes de oro, de plata o de piedra. Es bien sabido que hay mucho católico que adora imágenes. Es verdad, es cierto, aunque nos duela. ¿Qué ha venido a enseñarnos la renovación católica carismática fundamentada en la palabra de Dios? Que nosotros sí debemos ser adoradores. Juan 4:24, en espíritu y en verdad. Pero no adoramos imágenes. Tampoco adoramos personas. Ni adoramos títulos, ni adoramos cargos. No.
No adoramos gobiernos humanos. No. Adoramos al Dios que vive eternamente. Pero vuelvo y digo, hay quienes, y Edwin lo decía muy bien, hay quienes se aprovechan de eso para ganar créditos, para ganar réditos, para ganar puntos. Y entonces manosean el evangelio, manosean la palabra de Dios, manosean la iglesia. Y todo lo hacen ¿para qué? Para ellos, para la gloria de ellos, no para la gloria de Dios, para la gloria humana, pero no para la gloria de Dios. Así pues, pasando por alto aquellos tiempos de ignorancia, Dios anuncia ahora en todas partes a todos los humanos que se conviertan. Me encanta ese en todas partes a todos los humanos. Como lo decía Amparo, por eso es que vamos a ir puerta a puerta. Porque tiene señalado un día en que juzgará el universo con justicia por medio del hombre a quien él ha designado y ha dado a todos la garantía de esto, resucitándolo de entre los muertos. Y aquí recordamos lo que Jesús decía, Él me glorificará levantándome de la muerte. Pero en ese caso, ¿cómo nosotros lo podemos vivir? ¿Cuál es la mejor manera de que nosotros tenemos para predicar el evangelio? La mejor manera, mis hermanos, son los signos, señales y prodigios que el Espíritu Santo nos regale, nos dé, para poder darle pruebas a los demás de que Cristo está vivo. La principal misión del misionero, el principal servicio del misionero, llega, saluda a la casa, muy buenos días, somos misioneros católicos, venimos de la parroquia, de parte del padre tal. ¿Usted me permitiría orar un momentico por usted? Bueno, sí. Entonces nos damos la bendición, oramos y le decimos, Papito Dios, en el nombre de Jesús, necesitamos que te glorifiques en la vida de esta persona, sanándola, liberándola, restaurándola, lavándola con tu bendita sangre, llenándola de tu Santo Espíritu, haciendo una obra nueva en ella. Y luego le compartes la palabra, un trocito del Evangelio. Y esa persona termina la oración y dice, ¡wow! ¿Qué pasó? ¿Qué fue esto? Me siento distinto, me siento distinta. Me siento libre, me siento sano, me siento mejor, me siento bien. Siento que Dios tocó mi casa, siento que Dios tocó mi vida. Y entonces, para las personas ya no es un Dios por religión, sino es un Dios por vivencia, por experiencia. Al oír el término resurrección entre los muertos, algunos lo tomaron a broma. Otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. No. No. El tema de la resurrección de Jesús no es un tema para tomar cuando a uno se le antoje. Es un tema central, fundamental en lo que nosotros predicamos. Precisamente porque Cristo está vivo, estamos aquí. Precisamente porque Cristo está vivo, es que oramos por ti. Es en el nombre de Jesús y es por su sangre preciosa que estamos ministrándote, orando contigo y estamos sacando de tu corazón tanta basura. Entonces no es un tema que se pueda tocar cuando al mundo se le dé la gana, cuando al mundo se le antoje. Así salió Pablo de en medio de ellos. Algunos se le juntaron y creyeron, entre ellos Dionisio, el Areopagita. O sea, no podemos pretender que todo el mundo nos crea, que todo el mundo nos acepte o que todo el mundo nos reciba. No lo podemos pretender. Si no nos han creído los que están dentro de la iglesia, pues hombre, va a ser difícil que nos crean los de afuera. Por eso la gente no puede creerle a lo que nosotros digamos. La gente debe creerle a lo que nosotros hagamos. El tiempo más precioso que un misionero tiene con la persona a la que va a evangelizar es el tiempo de oración. Repito, el tiempo más precioso que un misionero tiene con la persona que va a evangelizar
No es el tiempo en que le eche carreta, le hable, le diga, porque las palabras entran por un lado y se salen por el otro, sino el tiempo que dedique a orar con esa persona, sin hacer una oración demasiado extensiva ni cansona. Así salió Pablo, una mujer llamada Damaris también y algunos más que estaban con ellos después de esto, dejó Atenas y se fue a Corinto a seguir su misión, porque el Espíritu Santo no se detiene, el Espíritu Santo no para, hasta llenar toda la tierra de su gloria, hasta llenar cada casa, cada corazón. No ha parado, no para y no parará. Seguirá obrando. De la misma manera nosotros no paramos, seguimos evangelizando, a pesar de los ataques, a pesar de las persecuciones, a pesar de las murmuraciones, a pesar de los chismes, a pesar de toda esa masonería que se ha metido en nuestra iglesia católica, que quiere acabar la iglesia desde adentro, que quiere callar a los misioneros, que quiere que no se predique el evangelio, que quiere que no se salve la gente, pero que son parte de y que están dentro de la iglesia. No le podemos hacer caso a esa masonería, no le podemos hacer caso a ellos. A los masones no les podemos hacer caso. Le hacemos caso, como lo dice Hechos 5:29, es mi deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios les bendiga, mis hermanos. Hermanitos, ay, hermanitos, pues qué bonito este mensaje que nos regalan. Y vemos que el Espíritu Santo se manifestó en los hermanitos que estuvimos acá. Y pues queremos cerrar esto con oración, diciéndole a Papito Dios que gracias por haber derramado tu Espíritu en nosotros, Señor. Gracias por habernos tomado como instrumentos para que este mensaje llegue a todas las personitas que vayan a verlo a través de las redes sociales. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das. Gracias, Señor, por acompañarnos, por no dejarnos solos, porque desde el comienzo has estado con nosotros, Señor. Gracias por todo, toda nuestra vida, Señor, y la vida de nuestros hermanitos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que recibamos el Espíritu Santo de Dios y lo compartamos todos los días de nuestra vida. Amén. Amén. Y esto lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, pues como ya saben, los estamos invitando de manera presencial al grupo de oración Fuentes de Misericordia. De lunes a sábado, ahí está el flyer donde puedan acompañarnos y donde quieran acompañarnos de manera presencial. Lo mismo está el código del enlace para aquellos que nos quieran acompañar en vivo y en directo en la liturgia. Recuerde, de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana y la oración de intercesión a las 3 de la tarde. También el mismo código de enlace. Los nuevos grupos. Sí, ahí están, creo que ya aparece el nuevo grupo, el Sí, de Aguas Claras también ya está, miércoles a las 4 de la tarde. Entonces, para que aquellos que quieran participar, ahí se encuentran el flyer. Nuestra oración de intercesión, 3 de la tarde, también con el código que veíamos en el flyer anterior. Y aquellos que nos quieran dar el que quiera, voluntariamente, no es obligatorio, voluntariamente, al NECI 301-551-2161, a nombre de Milena Bermúdez, estamos recibiendo todas sus donaciones. Muchas gracias de verdad por esa ayuda. No sé si se me queda algo en el tintero, compañeros. No, señor. Bueno, hermanitos, muchas gracias y nos vemos en una próxima emisión.